Sanas la mente, sanas el espíritu, sanas Cale cuore il sole secca, cale coite, cale ye, ora i seo. Pero bueno, buenas tardes, vamos a dar paso al quinto foro Cihuatlampa, Semilla Rítmica, el poder de la autogeneración. En esta sesión de presentarles, soy la doctora Isaura Cecilia García López, soy historiadora y antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Filosofía y Letras. Particularmente, pues estudio las temáticas de la antropología de la alimentación, la historia de la alimentación, y pues tengo un seminario sobre cultura y alimentación, enfoques multidisciplinarios. Y bueno, ahora es un gusto trabajar con Adesmil, quien nos ha convocado para hablar un poquito sobre nuestros quehaceres, nuestras tareas. Y voy a proceder a compartir la pantalla. Otra vez. No se ve, doctora. No, en este momento vamos a ver si ya. Creo que la tengo que abrir, ya se abrió y espero que la puedas ver, por favor. Cuando la ¿Sí? vea. Ajá. No se ve aún. ¿No la ves? No. A ver, otra vez voy al... Ay, 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 ay. Vamos a ver. Ah, listo, ya salió aquí. Es que no, si no sale, no se comparte. Ahora sí ya la ves. No, todavía no. ¿No? No. ¿Ahora? No, tampoco. ¿Ya? Ah, ya como que está subiendo. Ya está subiendo, pero aún no se Ay, ve. tú me dices. Muchas gracias, Mónica Araiza, que nos está ayudando a Ah, compartir. ya se ve, Tú gracias. me dices en qué momento. Ya se ve. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar con este tema de la cultura alimentaria, entre la tradición, la modernidad, la innovación, un poquito darles cuenta acerca de los cambios que hemos realizado en la alimentación contemporánea y bueno, con el objetivo de revalorar la cocina tradicional mexicana, la milpa como sistema complejo, altamente productivo, bueno, eso esperamos que lleguemos a todo eso y que de alguna manera podamos revalorar un poco los sistemas tradicionales de alimentación en contraposición un poquito de la industria alimentaria, y bueno, de algunas cosas que hoy actualmente pues nos rebasan como sociedad, pero bueno, vamos a tratar de revalorar la cocina del maíz, volver a recuperar nuestra cocina, bueno, ese es el objetivo. Esperamos. Los puntos de partida o los temas que vamos a tratar más que nada son la cultura y la identidad alimentaria, la tradición culinaria, un poquito algunos aportes de la cocina y sobre todo del sistema alimentario mexicano, un poco hablar acerca de del papel de las mujeres, reflexionar sobre las cocinas modernas, entender que la alimentación actualmente está con algunas crisis y a manera de conclusiones vamos a darles algunas alternativas que esperamos puedan ser de su utilidad, ¿no? Entonces, entre lo que estamos observando acá justamente es la tradición, la transición entre lo que fue la cocina tradicional basada en el maíz, pasando un poquito por estos elementos que van conjugándose, que se reflejan mucho en
digamos, en las ofrendas, pero vamos a pasar también por estas transformaciones alimentarias, como por ejemplo hablar de algunos platillos como el chile en nogada, que está ahí deliciosamente puesto, y la parte de recuperar la alimentación tradicional entre amaranto, cacahuate, pepitas de calabaza. Bueno, esperamos que podamos llegar a todos los temas que nos proponemos la tarde de hoy. Bueno, primero que nada, siempre es importante tener algunos puntos de partida que nos esclarezcan o que nos permitan reconocer la importancia de algunos temas, de algunas características teóricas. Sí, un poquito de teoría no nos hace mal. Bueno, pensar qué es la cultura alimentaria. En realidad es un término que ahorita se utiliza, como diría yo, con singular alegría, pero en realidad está derivado del proceso evolutivo de la alimentación que ha transformado de manera directa a lo humano y que además ha permitido la construcción, el proceso de formativo, pues, de lo que ahora entendemos como cultura. Por lo tanto, la cultura y la alimentación, cuando se encuentra en acción, podemos definirlas como el acumulado de las representaciones, creencias, conocimientos y prácticas heredadas o aprendidas, que eso pues podría ir relacionado con todos los elementos que conforman la cultura, pero que particularmente asociados a la alimentación y que son compartidas por los individuos de un grupo social determinado y de acuerdo con un contexto sociocultural, pues vamos a entender que la alimentación aquí está conformada justamente por el significado que tiene nuestra sopita de fideo, el significado que tienen nuestros tlaxcales, nuestras ofrendas, nuestra comida cotidiana, la carga simbólica que conlleva valores de representación simbólica y que son finalmente prácticas heredadas y que vienen de generación en generación y que han ido transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta entender un poco que somos producto de nuestra cultura y nuestros sistemas tradicional y moderno alimentarios. Bueno, la cultura alimentaria como valores y representaciones socioculturales, además de todo, guía nuestros consumos, más que los factores ecológicos, biológicos o nutricionales. Es decir, que nosotros como humanos nos gusta comer más por placer, por gusto, por satisfacer a la lengua, por satisfacer, digamos, nuestro placer por la comida, y además recordando que somos animalitos de la creación, ciertamente, pero pues nos gusta oler, nos gusta ver y sobre todo nos gusta saborear, ¿sí? Por lo cual, pues hemos construido muchos mitos, leyendas, tabús, prohibiciones, preferencias, aversiones alrededor de la alimentación. Los alimentos no son elementos únicos, precisos y objetivos, también están cargados de significado y también están cargados de la importancia que tienen para el grupo social que los produce, ¿no? Es decir, que hay alimentos que para nosotros no tendrán ningún significado, ningún sentido, pero hay otros alimentos que son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura alimentaria. Las diferencias son tan significativas y marcadas que no todos los alimentos considerados pueden ser ingeridos, masticados y digeribles por cualquier persona. A muchas personas pues les causan aversión, les causan de alguna manera cierta dificultad. Permíteme un momentito, en este momento no puedo atenderte, perdón. Y en estas diferencias son tan significativas y marcadas que no todos los alimentos considerados pueden ser ingeridos, masticados y digeribles por cualquier persona, ¿sí? Es decir, que tendríamos que recordar que pasan por un proceso donde los transformamos y nos los apropiamos, que esa es la parte sustantiva del asunto. Están relacionados directamente con nuestra identidad, con nuestra historia, con lo que somos, cómo nos integramos, con nuestra socialidad y demás. Es un juego de opuestos entre nosotros y los otros, donde comemos lo que nosotros aprendemos a comer. Nosotros nos identificamos o estigmatizamos con los otros, mantenemos la memoria,
y entre la memoria están los alimentos, como en este caso el maíz, ¿no? Resguardamos nuestras herencias, nuestras costumbres, nuestros saberes, nuestra identidad se construye con base en la experiencia, donde o desde que iniciamos lo somos, al igual que la alimentación. Son procesos, pero también un sistema de pertenencias que se evidencia cuando estamos frente a los otros que no aprobarían lo que nosotros sí nos comemos. Pero bueno, ahí estamos. La identidad alimentaria en la cocina, pues nos representa, es parte de lo que somos. Cuando decimos que unos ricos chilaquiles, enchiladas, salsa verde, a veces lo que nos representa es el color, lo verde o lo rojo, a veces lo que nos representa es justamente un mole poblano o un chile en nogada. De alguna manera estamos presentándonos y nos presentamos junto a otros. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan una cocina? Pues son los determinados por el grupo social. La cocina mexicana está muy caracterizada por el picante, muy caracterizada por sus olores, por su combinación de colores y sobre todo por su sabor, ¿no? ¿Qué caracteriza nuestras cocinas? Pues a veces en lo nacional algunos elementos como el chile en nogada, como los moles poblanos, pero bueno, cada lugar, cada región tiene su sabor propio. En Puebla, pues, por ejemplo, tenemos algunos otros alimentos que son igual de importantes como las chalupas, las chanclas, algunos antojitos, tamales, que son muy locales y que de alguna manera también son parte de una identidad. Bueno, la identidad nosotros sabemos, ustedes saben, que también es un poco entre el reconocimiento que tenemos con una persona, la pertenencia a nuestro grupo, a nuestro territorio, a nuestra cultura, a nuestra etnia y demás. Es aquello que nos identifica, por lo que sentimos alguna apropiación interesante, importante, pertenencia, identidad, arraigo. Bueno, esto se construyó a lo largo del tiempo y eso es lo que queremos rescatar en este momento. A lo largo del tiempo, no nacimos con el mole poblano, ni con el chocolate, nuestra cultura no siempre tuvo este olor maravilloso del ajo y la cebolla con el chile, no tampoco tuvimos todo el tiempo esta combinación que ahora es el mole negro, el mole poblano, el mole amarillo. ¿Por qué? Porque tuvimos que pasar por procesos alimentarios muy importantes. Primero, los formativos, los que tuvimos que pasar a lo largo de la propia historia de Mesoamérica y que estarían resumidos en lo que se comía a lo mejor en aquella época. Por ejemplo, para Moctezuma se le servían alrededor de 40 y tantos platillos, según lo que nos cuenta Fray Bernardino de Sahagún en la historia general de las cosas de la Nueva España. Lo que sí sabemos es que, o lo que estamos un poco más seguros porque está en los códices, es justamente de todos estos aportes que dan los diferentes grupos que estaban tributando tanto a los mexicas como después a los españoles, ¿no? Y si observamos, vamos a leer un poquito lo que está describiendo que había aquí en este nuevo mundo y que son los aportes justamente de América para el mundo. Ahorita lo señalamos. Cito, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías. Aquí se refiere a los primeros mercados, como por ejemplo el de Tlatelolco o el de Cholula. Pasemos a los que vendían frijoles y chía y otros legumbres y hierbas. Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada, guajolotes, conejos, liebres, venados y anadones, perrillos para comer y otras cosas. También los que vendían miel y melcochas y otras golosinas que hacían como muéganos. Pues pescadores, pescadoras y otros que vendían unos panecillos de una como loma que cogen de aquella laguna que se cuaja y tiene un sabor a manera de queso. O sea, ahí se refieren a la hueva de Mosco. Pero bueno, ¿qué había en Mesoamérica? Que fueron de los aportes de México para el mundo. Desde luego, pues el guajolote, que de alguna manera, pues nosotros se los ofrendamos, se lo llevaron a Europa, pasó por algunos terruños, se volvió turque
algunos lugares de Inglaterra. En otros lugares se le confundió con el pavo real, entonces le llamaron pavo. Entonces pavo turkey le da la vuelta al mundo y nos regresa pavo para la cena de Navidad. Bueno, otro tipo de aves que también se consumían aquí eran los patos, evidentemente el maíz y otras semillas que estaban aquí presentes. Bueno, la riqueza era evidente, no podían, a lo mejor la riqueza que ellos buscaban era el oro y pues desafortunadamente cantidades de oro, pero sí encontraron cosas tan deliciosas como el oro. Tal es el caso del chico zapote, del tomate, del jitomate. Acuérdense que jitomate para los italianos era pomodoro, manzana de oro, que justo hoy día es parte fundamental de su identidad culinaria. La calabaza, el chayote, el nopal, que para el mundo entero es totalmente americano, por favor. Ojalá y que se quiten esas ideas de que pueda ser de origen chino. El nopal es americano. El maíz, pasado por todo su proceso de domesticación hasta conseguir estas mazorcas tan enormes, sabrosas, ricas y deliciosas que tenemos en multitud de variedades. El maíz, también tenemos el chico zapote, el cacao, que es fue nuestra moneda de intercambio en algún momento histórico, la guayaba rica en vitaminas, también tenemos digamos, los chiles, ¿no? La diversidad de chiles y, bueno, guanábana, que buena para el cáncer, dicen por ahí, la jícama y muchas cosas, ¿no? De México para el mundo, alimentos muy básicos que de alguna manera serán parte trascendental del México prehispánico, del México que se está formando y que se formó desde el siglo ahora sí que desde el siglo XVI hasta el presente, donde estamos hablando de alimentos tan básicos que hasta el día de hoy son fundamentales para la cocina mexicana. Tal es el caso del maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza y el nopal, ¿no? También es importante señalar que estos alimentos, aunque han pasado históricamente y se han transformado en algunos platillos, también han sido acompañados por otros alimentos que hoy día también son importantes para nuestra cultura alimentaria y que además deberían de ser alternativas a la alimentación contemporánea. Es decir, que como productos, por ejemplo, algunos de la milpa deberían o siguen en la mesa de muchos mexicanos. Decimos que hay, bueno, por ejemplo, en la milpa, pues se utiliza la guía de la calabaza, la flor de la calabaza y demás para consumo. El frijol, la flor de garambullo, que es deliciosa, el colorín, que sustituye en proteína, tiene muy buena parte de proteína, y puede ser capeado y convertido en unas tortitas en chile guajillo. Estaba pensando si en chile ancho o en chile guajillo, pero cualquiera de los chiles con que se pongan estas tortitas son deliciosas, ¿no? También el guanzontle que cuando está verde, pues lo podemos comer como tortitas, ya desmembrado, o como arbolitos, los columbos, el cuite, botones de biznaga, la flor de los alaches. Bueno, tenemos muchos alimentos que aunque ahora hay algunos como la biznaga que ya no deberíamos de consumir y que pues se consumieron durante mucho tiempo, ¿no? También tenemos como de México para el mundo pues el chayote, la chilacayota, el mamey, que es olorosamente rico y que podemos hacer unos tamales de hueso de mamey que se hacen aquí en Puebla, en la zona de Tehuacán, que son deliciosos. Aguacate, anona, chirimoya, papaya, guanábana, chico zapote y muchos más platillos, bueno, de los que destaca la ciruela, algunas ciruelas, no todas, o algunas son tipo, algunas son europeas, otras son de otros lugares, ¿no? Guayaba, choconostle. El choconostle también es la tuna agria, que es muy, muy sabrosa. La pitahaya la encontramos hasta en Europa, es algo que también se exporta y les gusta a muchos, ¿no? Tenemos un tipo de uva silvestre, moras, y bueno, ¿qué les he de decir de las raíces que son las salvadoras del mundo, como en algunos casos la papa de Sudamérica, el camote, la jícama, el chinchayote, que es parte del chayote, pero que esa raíz es muy sabrosa, el guacamote, el ayotextle, y bueno, ahí tenemos muchas
cosas que se han convertido en grandes aportes culinarios, sobre todo cuando nosotros traducimos la palabra mole, sabemos que significa salsa, ¿no? Entonces, salsas, moles, este atole que ustedes no lo probaron, no lo ven en ese hermoso jarro pintado a mano, pues era un atole de cacao con miel, es decir, elaborado a la manera tradicional. Junto con otro gran aporte son los fermentados mexicanos como el pulque. Hay otros fermentados como la chicha en Sudamérica. Tortillas, tamales, tacos, etcétera. Y bueno, que son aportes que se van a mezclar junto con aquellos venidos de ultramar, que hoy son parte fundamental de la cocina, de nuestra cocina, como es el ajo. En este caso estaba buscando a ver si había yo puesto la cebolla, pero no la puse, perdón. Los embutidos también están siendo parte. Ahora también es parte de nuestra alimentación, evidentemente, algunas especies como la pimienta y la canela, y también para nosotros y para nuestros alimentos, el chile no puede estar, el chile tiene que estar acompañado del ajo y la cebolla para dar una rica y deliciosa salsa, ¿no? Eso es fundamental para nosotros. Y bueno, para entonces ahora sí tenemos que decir un poco qué es la cocina, que en un sentido amplio denota lo cultural, denota nuestra identidad, no solamente es una suma de ingredientes, ni de procedimientos, ni de condimentos, ni de recetas, es mucho más que utensilios, que espacios, es una combinación súper importante que conlleva reglas, usos, prácticas, representaciones simbólicas, valores sociales, morales, religiosos, higiénicos y sanitarios, ¿no? La cocina es mucho más, entonces, que la suma de ingredientes, es mucho más que un espacio de operación, es bastante más que solamente el uso del fogón y la transformación de un alimento. Es muchísimo más que solo un conjunto de reglas y recetarios. Tiene una dimensión cultural, una dimensión étnica, una dimensión regional, una dimensión local inclusive y una dimensión nacional. Y bueno, pues eso que observan ahí es un rico atole de cacao, de azúcar de Matamoros, por cierto. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las mujeres hacedoras, pues, de estas cocinas y de nuestra cultura alimentaria? Pues nada más ni nada menos que las mujeres, ¿sí? Estas mujeres que nos aportan en mucho identidad y sabor, que transmiten su herencia a sus hijas y sus hijas a sus nietas, y que han recibido los saberes del lado del molcajete o del metate. Algunas han transformado sus cocinas, evidentemente sí. La transformación tecnológica no implica quitarle el sabor, implica ahorro en horas de trabajo para las mujeres, ¿no? El nixtamal, como antes se utilizaba, pues implicaba horas y horas de trabajo. Ahora, pues si utilizamos digamos, si llegamos a hacer tortillas, a veces lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. A veces nos gusta hacer gordas de chicharrón, estaba pensando en las gordas de la güera, Mónica, que seguramente me estás escuchando. Algunas transformaciones de la cocina, pues están siempre de la mano de las mujeres, aunque hay una cocina que se ha formado históricamente y que deviene del lado masculino. No estamos negando esta parte, sino que hoy el elogio es a la cocina realizada por mujeres mexicanas, quienes han transmitido su conocimiento y además también reconoce el sistema tradicional alimentario que va desde la recolección a veces de los alimentos, como en el caso de algunas frutas, tales el de la huanca, que no se los mostré por ahí, pero ahí estaba la tlahuanca, es una guayabilla silvestre que transforman las manos mexicanas de Ocotlán allá en la montaña de Guerrero, y que nos la transforman en cajetas, en postres, dulces, que la utilizan para sus guisos, como la utilizan para curar y de alguna manera hasta, pues, en paletas de hielo. Las mujeres
son estas. Bueno, también tenemos, bueno, les digo, no dejamos de reconocer que hay tradiciones culinarias como el mole prieto de Tlaxcala, que es cocinado por hombres y supervisado por mujeres, ¿no? ¿Por qué por hombres? Por el tamaño. Casi siempre, por ejemplo, los tacos de barbacoa, bueno, la barbacoa, la res cuando se transforma en la vaca, y en mucho estoy pensando en estos moles, el mole prieto de Tlaxcala, que es un mole grueso, un mole que se sirve en cajete, un mole que se sirve con carne de cerdo, pues es tratado por los hombres, ¿no? Pero bueno, pues qué negar de la calabaza, los tlaxcales, la panadería, en mucho también ya hay panadería tanto masculina como femenina. En Izúcar de Matamoros tenemos panaderías tradicionales llevadas a cabo por mujeres, ¿no? O sea, hay procesos que se van generando a lo largo de la historia de la alimentación, tanto de México como del mundo, y que están deviniendo en la transformación de los sistemas de la alimentación. Sobre todo en el siglo XX, cuando la población aumenta de manera geométrica, cuando la población, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, que vendría entre unos 330,000 habitantes en el Porfiriato, que se conservó de 120,000 habitantes de Tenochtitlán hasta prácticamente el siglo XIX, ahí alcanza los 220,000 habitantes. En la época de Porfirio, de don Porfirio Díaz, Porfiriato, alcanzaría los prácticamente 330,000 habitantes, pero después de la Revolución Mexicana ya teníamos 1,500,000, ¿no? Cómo alimentar. Afortunadamente para la Ciudad de México contaba o cuenta con las chinampas, que es otro de los grandes aportes que ha dado nuestra cultura mesoamericana al mundo y que están permitido la sobrevivencia alimentaria porque producen la mayor parte de hortalizas, mucho producían milpa, y bueno, había los alrededores del lago de Texcoco que también eran productores de milpas y se podía alimentar a la Ciudad de México cuando tenía aproximadamente, pues, poco menos de 9 kilómetros cuadrados, o sea, el centro de México, que después fue creciendo y creciendo y creciendo, igual fue creciendo y creciendo la necesidad de mayor alimentación y bueno, el mundo entero necesitaba más alimentos. Aparecieron nuevas formas industrializadas, el enlatado y algunas otras cosas que empezaron a conformar parte de la industria alimentaria, y entonces esta industrialización pues llega y tiene efectos contundentes en la salud contemporánea. Y así ahora sí hablamos un poco más del presente. México vive dos historias muy, muy duras, pero México vive entre la obesidad, el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición. Es importante señalar algunos aspectos, bueno, las encuestas con edad en salud, algunos estudios que la propia población ha realizado, pues están mostrando cómo están los porcentajes de obesidad creciendo de manera contundente, no solamente los de obesidad y población, también, bueno, habría que decir para el caso de algunos estados de la República, pues están los de pobreza, pobreza severa, pobreza moderada, y que de alguna manera también tienen enormes problemas de alimentación. Bueno, para el caso de México, más o menos, tantito más, tantito menos por las encuestas que varían, sobre todo en la nueva encuesta de Salud, aunque no acaba de ser muy clara, pues nos dice que el 72% de las mujeres presentan sobrepeso. O sea, estamos hablando de 70 mujeres, 72 mujeres de cada 100 tenemos sobrepeso. 67 hombres de cada 100 tienen sobrepeso. En niños, estamos hablando de 4.5 millones de niños mexicanos que tienen entre 5 y 11 años y que además del sobrepeso, buena parte de ellos tiene desnutrición. En México, como en el mundo, hay millones de niños que padecen al mismo tiempo la desnutrición y la obesidad.
Eso es importante. Ahora se habla de alimentos fantasma, de alimentos chatarra. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, pero pues en realidad ahora los nuevos etiquetados tal vez nos ayuden a comprender cuando un alimento no es alimento, solamente, como dirían algunas de mis autoras favoritas, son alimentos fantasma, ¿no? Pero bueno, la alimentación fantasma ha rebasado las fronteras de nuestro territorio nacional, no se ha quedado solamente en las ciudades, ha llegado a los pueblos más recónditos que ustedes no se imaginan, a vender papas, chicharrines, refrescos y más refrescos, ¿no? Entonces, bueno, frente a la alimentación tradicional que pudo haber estado basada en algunos de estos guisados, como el pozole, como el guacamole, como el pan. Bueno, el pan también es de origen, no es de origen prehispánico, tiene un origen histórico, pero en el caso particularmente de nuestros ricos y deliciosos panes de dulce, pues son provenientes del siglo XIX y fomentados a venta al público en el siglo XX. Bueno, ahí hay mucha historia sobre el pan. Pero bueno, en este complejo de alimentación le he llamado un poco alimentación en tiempos de crisis, ¿no? Y este ejemplo de la montaña a mí me parece importante porque hasta allá a lo mejor no llega muchos, ni siquiera llega el internet tal vez, pero sí llega este tipo de alimentos, ¿no? Aunque aún los mezclan, los conjugan con la recolección de quelites, guajes y guanzontles. La recolección y el fomento de la milpa todavía está ahí. Sin embargo, pues ahí tenemos algunos ejemplos del consumo de papas, refrescos, chiles. Bueno, la situación alimentaria en el país es bastante crítica. En realidad, estamos hablando pues estos altos índices que si se consultan para un estado de la República, para otro, pues están verdaderamente terribles. Si pudiéramos hablar un poco más del etiquetado, bueno, no del etiquetado, sino de los productos industriales, como los que utilizan los edulcorantes, los que utilizan algunos agroquímicos, los que utilizan, pues, determinadas sustancias que pudieran ser veneno para nuestra salud, lo pensaríamos dos veces, ¿no? Hoy proponemos un poquito regresar y fomentar pues el consumo de alimentos locales, ¿no? Que sean seguros, de alguna manera fomentar que la alimentación sea no más orgánica, pero bueno, a lo mejor con menos agroquímicos, con menos edulcorantes, más natural, diría yo, más en relación y equilibrio con la naturaleza, que eso también es la cocina. La cocina es equilibrio, el equilibrio que nos gusta, el equilibrio que nos causa placer y de alguna manera para nosotros y para muchas culturas, pues los alimentos naturales, los alimentos regionales como los chiles, las verduras y algunas cosas pues son ricas para la salud, particularmente el maíz, que tiene muchos usos entre no solamente atoles, tamales, estoy pensando en las enchiladas, estoy pensando en los chilaquiles, estoy pensando en todas las posibilidades, atole agrio, atole seco, atole de granillo, atole de masa gris, azul, rojo. Bueno, el maíz es polifacético con nosotros, es muy benévolo y bueno, también está fomentando esta unidad. Entonces, la alternativa es esta reconfiguración a los alimentos orgánicos, aunque ahora hemos visto algunos proyectos de tecnología de la alimentación que están de la mano de un bien comer, de un mejor comer, y que están desarrollando algunos preparados para sustituir a los alimentos que engordan o a los alimentos que tienen mucho azúcar. Y bueno, la alternativa a la crisis alimentaria, a la seguridad alimentaria, creo que es la socialidad. Y creo que es el fomento a las tradiciones locales y la solidaridad.
En el caso, pues, del sismo del 2017, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer algunos lugares cercanos a Izúcar, como Epatlán, y otros lugares que que pues lo que fomentaban para su sobrevivencia es la solidaridad. Comer en conjunto, comer con alguien, preparar los alimentos juntos, garantiza que todos comamos. Esa es una característica muy interesante de la cultura mexicana y de la socialidad que hemos desarrollado en muchas comunidades, aunque bueno, no es urbana, no en las ciudades, pero pues es una alternativa en algunos lugares donde la situación alimentaria es verdaderamente crítica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién no comería unos tamalitos de guajillo? Unos tamalitos, este pan, no es pan, son tlaxcales, están elaborados con maíz. Y bueno, pues hasta aquí dejaría yo. Y bueno, otro de los alimentos clásicos para nuestra socialidad, evidentemente, pues es el chocolate, que nos mezcla la tradición del cacao con el azúcar en un rico atole de chocolate, o bien la huanca, que transformada e integrada a los alimentos devenidos de otros lugares, pues nos conforma lo que es la cajeta de Tlahuanca. Y pues hasta aquí dejaríamos. Muchísimas gracias por su atención. Y dejamos de compartir. Pues esperamos que les guste y que podamos seguir compartiendo con ustedes más adelante. Me despido. Hasta luego.